¿Qué tal? Vamos a seguir con el tema de factor de conversión. Esta es la última etapa. Vamos a explicar justamente las unidades que me quedan, que era la temperatura y capacidad y volumen. Y después haré algunos ejercicios de factor de conversión. Bien, vamos compartiendo el, el Power. Ya lo compartimos. Tuki, tuki, pin. Empezamos. Dijimos que empezamos por temperatura. Básicamente vamos a tratar de entender o explicar, medio por arriba, qué diferencia hay entre temperatura y calor. A pesar de que hay mucha gente que cree que lo asocia el calor con la temperatura, cosa que no está mal, pero claramente no es lo mismo el calor que la temperatura. Como veces uno se tiende a confundir porque dice, qué calor que hace si hace 36 grados. O sea que, pero en realidad, a uno le están preguntando, comprame tres, no sé, 3 segundos de pan en vez de tres. O sea, son dos unidades completamente distintas, la temperatura y el calor, tanto como la masa y el tiempo. O sea, es eso. Pero bueno, en general se lo interpreta como que la temperatura es un indicador del calor, pero no es así. ¿Qué es la temperatura? Bueno, la definición de lo que mide la temperatura es el grado de agitación térmica, es decir, qué tan rápido se mueven las moléculas dentro de un sistema. Ahí, por ejemplo, tenemos en el dibujito el mismo sistema con distintas temperaturas. La temperatura 1 es menor que la temperatura 2 y la temperatura 2 es menor que la temperatura 3 y ven que las moléculas del primero están como quietas, en el segundo tienen un poco más de movilidad y en el tercero se mueven así un poco más alocadas. Esa tiene una unidad determinada que las vamos a ver. Mientras que el calor, lo que mide, lo que hace el calor es indicar cómo se transfiere la energía, o sea, está asociada a la transferencia de energía. Es decir, cuando yo tengo un sistema, que mi sistema tiene una determinada energía, la energía de ese sistema puede desplazarse ingresando o saliendo de mi sistema a través de dos vehículos. Uno es el calor y el otro es el trabajo, que lo charlaremos en algún otro momento. Entonces, podemos decir que el calor en realidad es una transferencia de energía y como ya vimos antes, el calor se mide en unidades como el joule, como la caloría, no sé, en el sistema anglosajón el BTU, etc. Vamos a ver cómo es que se mide la temperatura. Nosotros tenemos en temperatura, en el sistema internacional, dos escalas, ¿sí? El tema de las escalas, tenemos la escala Celsius. Celsius era un físico sueco, creo, que trabajaba en la Universidad de Uppsala y él se daba cuenta que cuando cambiaba de estado el agua, la temperatura permanecía constante. O sea, lo que se hacía era poner un capilar, ¿sí? Cuando calentaba un capilar con mercurio, el mercurio subía y bajaba a lo largo de una columna. Capilar porque tenía el espesor de un cabello, de eso significa capilar. Entonces, originalmente lo que voy a mostrar no es lo que se terminó aceptando, es bastante interesante. Tomó los estados, los cambios de estado del agua, cuando el agua cambio de estado pasa del sólido al líquido y del líquido al vapor. ¿Cómo funciona la escala? Primero vamos a hablar. La escala funciona de la siguiente manera. En donde cambia el estado de sólido a líquido, hizo una rayita en ese capilar, calentó el agua hasta que empezó a hervir, es decir, que pasó de líquido a vapor, se ven burbujas, ahí el capital deja de descender, hizo una rayita donde estaba quietito en ese momento, donde estaba hirviendo, y una rayita donde tenía líquido y sólido, que era el otro cambio de estado. Esa distancia la dividió en 100. Por eso que también se le dice centígrada. En realidad, nosotros marcamos el cero, donde el agua se congela, o sea, pasa de estado del sólido al líquido, temperatura de fusión del agua, y la otro extremo de la escala lo hizo cuando cambiaba de líquido a vapor, es decir, el proceso se conoce con el nombre de ebullición. Después lo divide en 100. Eso es lo que nosotros usamos. Ahora, Celsius, como vivía en Noruega, y en Noruega hace muchísimo, muchísimo frío, él en realidad la había invertido, había puesto el 0 donde hierve el agua y el 100 donde se congela el agua.
¿Por qué hizo eso? Porque tenía miedo que la gente, como no conozca bien los números negativos, se pueda confundir. Después, 100 años después, Berzelius nombra a Celsius y Berzelius cambia, otro científico cambia alemán, cambia el sentido de 0 a 100 y en la conferencia de pesos y medidas tenían un problemita con los grados centígrados, porque le decían grados centígrados en aquella época, y también había un problema con la palabra en el italiano, en el francés y en el español, que grados a lo mejor tenían otro tipo de acepciones, y decidieron ponerle el nombre de un científico, y decidieron por Celsius, porque Berzelius dijo que esto se le había ocurrido a Celsius, por eso que se llama grados Celsius. Esta escala de temperaturas, la escala de los Celsius, ¿sí? Se llama una escala de temperatura relativa porque está construida en función a los cambios de estado que sufre el agua. Otra escala que voy a explicar, que es del sistema británico, del anglosajón, se llaman los grados Fahrenheit. Fahrenheit hizo algo medio parecido a lo de Celsius, pero usó, creo que era cloruro de amonio, una sal de amonio disuelta en agua y la dividió en 180 partes, ¿sí? Lo que pasa que el 0 grado de Fahrenheit no coincide con el 0 grado de Celsius, ¿sí? Como era otra sustancia, tenía otra temperatura donde cambia de estado y además la dividió en 180. Ahora lo que vemos acá, básicamente, es las dos escalas. Si yo me comparo, el 0 del Celsius coincide con el 32 grados Fahrenheit y el 212 con el 100 grados centígrados. El 212 Fahrenheit con el 100 grados centígrados. También es una escala relativa, la de Fahrenheit, porque está construida en función a esta solución de cloruro de amonio. Pero no olvidemos que la temperatura mide el grado de agitación térmica. Entonces, cuando se congela algo, no importa si era la solución que tenía Fahrenheit o la de Celsius, en este caso no era una solución, una sustancia pura como el agua, en el estado sólido nosotros seguimos teniendo agitación térmica, es decir, seguimos teniendo movimiento. A veces uno percibe el movimiento de otra manera, pero cuando en física se habla de movimiento, podemos distinguir tres tipos de movimiento: la traslación, la rotación, que serían los que veo en un gas, que se trasladan las moléculas, o en un líquido, que tienen cierto desplazamiento y también rotan, pero en un sólido esos tres movimientos no se ven. Queda un tercer movimiento que tienen todos los sólidos, las moléculas de los sólidos, que es la vibración, es decir, que una molécula en una red cristalina o un átomo en una red cristalina vibra, se mueve oscilando alrededor de un punto, pero también es movimiento. Entonces, Lord Kelvin propuso buscar una escala absoluta, es decir, el momento en que las moléculas dejen de moverse. Eso se lo llama el 0 Kelvin. El 0 Kelvin no tiene la escala Kelvin, que es una escala absoluta de temperaturas, no tiene, por ejemplo, valores negativos. ¿Por qué? Porque el 0 significa no hay movimiento y no hay algo menos de no moverse. Por eso que no tiene valores negativos la escala de Kelvin. Kelvin se apiadó de todos nosotros y decidió dividirla en 100, o sea, parecido la misma lógica que usó Celsius y no la de Fahrenheit. Fahrenheit era alemán, la dividió en ese número. Kelvin era inglés, Lord Kelvin la dividió en 100. Pero bueno, entonces tenemos una escala absoluta. No está referida a nada, sino a la ausencia de movimiento. Hay una escala absoluta que usan los anglosajones, que se llama Rankine, que no la estoy explicando porque la verdad que no me interesa en este momento hablar de la escala de los rankings, pero es una escala que funciona con la misma división de 180 que era Fahrenheit y también es absoluta, ¿sí? O sea que el 0 ranking coincide con el 0 Celsius porque también es la ausencia de movimiento. Ahora lo que voy a explicar es cómo puedo cambiar de una temperatura a otra. No podemos usar un factor de conversión. Acá no van los factores de conversión. Lo que vamos a hacer es, primero, ¿qué vamos a tener en cuenta cuando quiero pasar de la escala Celsius a la escala Fahrenheit? Primero, los desplazamientos del 0 de este y el 0 del Fahrenheit. Y después, la cantidad de divisiones que tiene cada uno de los grados. Es decir,
Si yo esta distancia la divido en 100 y esta distancia, la misma distancia la divido en 180, el tamaño de un grado Celsius es más grande que el tamaño de un grado Fahrenheit, porque la misma longitud la divido en más partes, las porciones son pequeñas, ¿eh? La pizza, ¿eh? Somos 5, la divido en 5, somos 3, la divido en 3. Cuando son las porciones más grandes, cuando somos 3. Bueno, esto funciona con esa misma lógica, por eso el tamaño de un grado centígrado es mayor al tamaño de un grado Fahrenheit. Vamos, y como decíamos, las dos, la temperatura en Celsius y la temperatura en Kelvin, son del sistema internacional, porque primero pusieron la Celsius, después revieron todo, mandaron la Kelvin, y son las dos temperaturas que pertenecen al sistema internacional. Vamos con el pasaje de temperaturas entre grados Celsius y los grados Fahrenheit. Bien, nosotros tenemos la temperatura en grados centígrados, sería la temperatura en grados centígrados menos 0, que es la referencia que se me ocurrió tomar acá, dividido sin partes. O sea, lo que estoy diciendo es cualquier temperatura que está entre 0 y 100, está referida a dividirla en 100 partes. Y ahora, para el mismo segmento, que será la temperatura en grados Fahrenheit menos 32, que sería el desplazamiento, dividido 180. 180 y 100 serían las divisiones en que tengo dividida cada una de las escalas, y el 32 es el corrimiento que me sufre la escala Fahrenheit respecto de la escala centígrado. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo quiero pasar una temperatura de 25 grados centígrados a grados Fahrenheit. Ponemos 25 donde dice temperatura en grados centígrados, tuki. Paso el 180, 25 dividido 100 da un cuarto, por eso es este 4 que aparece acá. 180 dividido 4, la mitad de 180 es 90, la mitad de 90 es 45, entonces vamos a ver un 45, el 32 que está restando lo paso sumando, 45 más 32 nos da 77. 77 sería la temperatura en grados Fahrenheit correspondiente a la temperatura de 25 grados en la escala centígrada. Esta es un poco más trabajosa porque además del desplazamiento tenemos que meterle las divisiones que son distintas. Ahora, si yo quiero pasar de una temperatura en grados Kelvin a grados centígrados o de centígrados a Kelvin, solamente tengo el corrimiento, no lo tengo que dividir por nada porque las dos están divididas de la misma manera. Y ponemos la temperatura en grados centígrados, es más 273, nos da la temperatura en grados Kelvin. Repasamos un poco, vamos a retroceder un poquito. Acá, volvemos acá. Fíjense que yo tengo el 0 Kelvin corresponde al 273 menos 273. Es decir que acá el 0 del grado centígrado corresponde al 273 grados Kelvin. Sí, en realidad el número Gucci sería 273,16. No nos vamos a poner en gourmet en todo esto para que uno más o menos lo entienda, es el desplazamiento. Después las divisiones terminan siendo las mismas. Entonces, si pongo como ejemplo 25 grados centígrados, pasarlos a Kelvin, ahí le mandamos 25 más 273, tuki tuki, 298. Ya está. Pasamos los grados centígrados a los Kelvin. Si quiero pasar de grado Kelvin a grados centígrados, lo que hago, paso este 273 restando los grados Kelvin y me da temperatura en centígrados. Sí, yo acá puse Kelvin, miren que uno tiene que entender que no, acá no hay muchas simplificaciones, solamente vamos a pasar de una forma a la otra con eso. Y si quiero pasar de grados Fahrenheit a grados Kelvin, primero los paso a centígrados y de los centígrados lo termino pasando a los Kelvin. Vamos a explicar una fórmula para poder pasar de Fahrenheit a Kelvin. Se pasan a centígrados, luego Kelvin, Kelvin, centígrados, Fahrenheit. Punto. Vamos con las unidades ahora de capacidad y de volumen. ¿Qué es la capacidad? Es lo que cabe dentro de un recipiente. En general se mide un gas, pero se mide un gas porque, bueno, un gas tiene la virtud de ocupar todo el espacio que lo contiene. Entonces, los gases generalmente se miden capacidades, mientras que el volumen es el espacio que ocupa un cierto cuerpo. Bueno, si es un gas, va a ocupar todo el volumen que lo contienen, coincidiría el volumen con la capacidad, pero de un líquido
Ya no, porque yo puedo tener, por ejemplo, líquidos que están contenidos en recipientes, entonces los colorcitos que vemos ahí sería el volumen, mientras que lo que se ve como un acrílico es la capacidad. Son dos cosas distintas. Lo que sí puedo decir es que la equivalencia que cumple una unidad con la otra es que un decímetro cúbico es equivalente a un litro. Es decir, y si yo tengo un volumen de un litro, ocupa el espacio de un decímetro cúbico, ¿sí? Vamos a pasar a los del sistema internacional. Bueno, esto más o menos lo estuvimos explicando, ¿sí? Un metro son 10 decímetros, elevado al cubo, un metro cúbico, 10 decímetros cúbicos, que significa que un metro cúbico, al elevarlo al cubo, son 1000 decímetros cúbicos. También podemos decir que un litro, como un metro cúbico, son 1000 litros con ese criterio. Otra unidad que es bastante utilizada es, vamos a pasar de metro a decímetro. Habíamos dicho que de decímetro, perdón, esperen que vamos a corregir un cachín. Entonces, esperen que vamos, ahí está. Ahora sí, quedará así. Un decímetro son 10 centímetros. Un decímetro cúbico es 10 centímetros elevado al cubo. Esto significa que un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos, ahora lo guardamos ahí. Tengo que un litro son 1000 mililitros. Por lo tanto, si un decímetro cúbico es equivalente a un litro, 1000 centímetros cúbicos es equivalente a 1000 mililitros. Por lo tanto, conclusión, un mililitro es equivalente a un centímetro cúbico. Sería este, la otra que podemos utilizar, ¿no? Que un centímetro cúbico es equivalente a un mililitro. Nada, funciona con esa misma lógica. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es hacer un poquito de magia. Vamos a tirar algún par de exercises para ir ajustando toda esta explicación. Vamos a empezar, ahí vamos a compartir un ejercicio. Bien, acá tenemos. Supongamos que quiero pasar, acá tenemos 45.644 centilitros a decímetros cúbicos. Esta es una unidad de volumen y esta es una unidad de capacidad. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Bueno, yo tengo que saber, obviamente, que un litro es equivalente a un decímetro cúbico. Entonces, si yo tengo que pasar 4.545.644 centilitros, nosotros primero lo vamos a tener que pasar primero a litro. ¿Sí? ¿Por qué? Lo paso a litro porque yo conozco la relación entre el litro y el centímetro cúbico. Bueno, perdón, tengo a Mikan, les presento a Mikan, la de sí. Hola, ella es Morita, la perrita Milipili que saca la lengua. Esa es la que ladra. Bien, listo. Basta de presentaciones. Sigamos. Entonces vamos acá a poner el factor de conversión. Vamos a pasar yo tengo que pasar de centilitros a litro, ya habíamos dicho. Centilitro, que es la unidad que quiero eliminar, la ponemos abajo. El litro la pongo arriba. La más grande, un litro. ¿Sí? Siempre la más grande arriba porque ahora van a entender por qué. Vamos a repasar un poquito. Nosotros teníamos las unidades múltiplo, los prefijos de las unidades múltiplo. Tenemos el kilo, el hecto, el deca. Acá vamos a poner a la unidad, acá vamos a poner el deci, el centi y el mili. Son prefijos y la unidad puede ser el gramo, el litro, que es nuestro caso, el metro, no sé, el newton, el watt, la que quieran. La dina, ¿no? El ergio, qué sé yo, la que quieran, no importa. Estas son las unidades, U de unidad. Y después estas son las múltiplos y estas son las submúltiplos.
Es decir, una unidad, un prefijo que es un múltiplo, significa que es más grande que la unidad. Y estas escalas cambian de 10, es decir, que una posición deca a la de la unidad es por 10. Es decir, que un decámetro son 10 metros, un decagramo son 10 gramos. Sería así, por eso se dice múltiplo. Ahora, el hecto al deca también son 10, pero el prefijo hecto está referido a la unidad, es decir que desde la posición del hecto hasta la de la unidad, yo voy a tener 10 por 10, 10 al cuadrado, que es equivalente a 100. Y del kilo al hecto va a 10. Tuki. Ahora, de la unidad al deci también pasa lo mismo. La unidad es más grande que la unidad, el prefijo submúltiplo. Así que el deci indica la décima parte del metro. Es decir, el deca es 10 veces el metro, el decámetro es 10 veces el metro, el decímetro es la décima parte del metro. O sea que la unidad es más grande que la unidad submúltiplo o el prefijo, que también va por 10. El centi, obviamente que el centi también es 10 del deci, pero son centi porque de acá hasta acá tengo 100, 10 al cuadrado, y el mili, la milésima parte de la unidad, es decir que todas van cambiando de a 10. Esto es con respecto a los nombres. Ahora yo me tengo que concentrar. Yo tengo de 1 litro, es decir, que estaría acá, y me tengo que mover hasta la posición del centilitro, es decir, que tengo 10 por 10. Es decir, que las posiciones que tengo que poner son 10 al cuadrado. Entonces yo digo que 1 litro son 10 al cuadrado o 100 centilitros. Y ahora hacemos tuki, tuki, y ahí yo tengo pasado a litro. Ahora, ¿por qué tengo que pasar a litros? Porque ahora vamos a poner mi otro factor de conversión, el factor de conversión que me va a cambiar. Este es un poco más chill, porque me va a pasar la de capacidad, la de volumen, que es el litro, la de capacidad, y pongo que 1 litro es equivalente a un decímetro cúbico. Tuki. Simplification, simplification, y me queda todo. Fíjense que la única unidad que sobrevivió a todo esto es decímetro cúbico, que es lo que yo deseo, y hacemos 45.644 dividido 100. Ustedes, bots, lo hacen con la calculadora. Está bien. A mí me va a quedar 456,44 porque al dividir por 100 corro 2 veces la coma. Esto funciona así, siempre. Vamos a pasar a hacer otra. Vamos a pasar a hacer una densidad. Ahí, pasamos a una unidad. Vamos a hacer una conversión un poco más picante. Vamos a pasar 1.000 kilogramos metro cúbico a microgramo por mililitro. Bueno, entonces, ojo. Primero vamos a tratar de poner todos los factores de conversión que yo necesito. Vamos a tener que, primero, el más sencillito, que será pasar de kilogramo a gramo. Acá pondremos el factor de conversión de kilogramo a gramo. Si quieren, ahí les vamos a poner las unidades. El kilogramo abajo, después le ponemos los números. Yo voy a poner las unidades, que es lo primero que tienen que hacer. Y el gramo y el microgramo. El microgramo, vamos a poner bien, arriba. Este es el primer factor de conversión. Después yo tengo el metro cúbico. Vamos a tener que primero pasarlo a decímetro cúbico, y después del decímetro cúbico culminamos con la de recién, que sería de decímetro cúbico de litro. Esto se puede hacer más rápido, ¿sí? Traten se puede hacer más fácil esto, ¿no? Yo no digo que no se pueda hacer más fácil, pero bueno, ustedes traten de hacer jueguito con un globo primero, después hacen la vuelta al mundo. Metro cúbico acá, abajo, metro cúbico arriba para poder cancelar, y abajo pongo decímetro cúbico, que sería la unidad que yo deseo. Es más, vamos a ponerlo mejor todavía. Yo siempre les digo, no le pongamos al cubo, después le vamos a poner el cubo, ponemos de metro a decímetro,
Y lo que vamos a hacer ahora, para que no se confunda, todo esto, primero ponemos la lineal, ¿sí? 1 metro de decímetros, vengan acá arriba, estoy en la unidad al deci son 10, 1 metro son 10 decímetros. Esto sería lineal, yo lo tengo al cubo, es decir que ahora le aplicamos, como yo explicaba en otros vídeos, esto elevado al cubo, porque bots queridos, 1 metro elevado al cubo es 1 metro cúbico. Y 10 decímetros elevado al cubo son 1000 decímetros cúbicos. Recuerden que esto va con el 10 y con la unidad. Sigue la lógica de A por B elevado a la n. Esto es A a la n por B a la n. Y no voy a decir que se distribuye porque la distribución en matemática es otra cosa, pero sí me queda la potencia en cada uno de los factores, cosas que multiplican, ahí en el paréntesis. Entonces, esto sería el 10 como la A, el B sería la unidad, y queda la 10 al cubo, decímetro al cubo, 1000 decímetros cúbicos. Ahí ya tendría casi cancelado, y ahora me quedaría decímetro, que sé que tengo que cancelar porque lo tengo que pasar a litro. Un decímetro cúbico es 1 litro, y ahora nos quedaría pasar el, el litro a mililitro. Se puede hacer más rápido. Yo estoy explicando, ¿sí? Así de una manera como para que ustedes no choquen. Y acá vamos a poner el litro, que es el que quiero, y lo quiero pasar a mililitro. Nosotros estamos que la unidad es el litro, el mililitro iría por 1000, 1 litro son 1000 mililitros. Tuki, tuki, tuki. Bien, vamos con el primero que no le puse nada. De 1 kilogramo a microgramo. Bueno, de 1 kilogramo a microgramo, yo lo que tengo que tener en cuenta es que, si bien las unidades múltiplos y submúltiplos que hasta ahora expliqué en este vídeo, en el otro no, van cada 10, las unidades submúltiplos y múltiplos más chicas que el mili y más grandes que el kilo cambian ahora cada 1000. ¿Sí? Es decir, que del prefijo mili al que sigue no hay 10, hay 1000, y del kilo al que le sigue también hay 1000. El del kilo más grande lo conocen porque se usa mucho con el tema de las memorias. O sea, en el más grande, el prefijo que le sigue al más grande es el mega, que de acá hasta acá no va bien, sino hay 1000, y es al cubo. Y del mega, el más grande es el prefijo giga, o sea que ustedes conocen gigabyte, puede ser gigámetro, puede ser gigalitro, puede ser gigawatt. Y después tenemos otra que se usa ahora, obviamente con los discos rígidos se nota más, que es el tera. Puedo tener terámetro, teragramo, teralitro, terawatt, teranewton, lo que yo quiera. Pero estas van cada 1000, no van cada 10. Entonces, por ejemplo, del mega hasta la unidad sería 1000 por 1000, 1.000.000. Es decir, 10 a la sexta. Un megabytes, es 1.000.000 de bytes. Y del giga sería 1000 millones. Y del tera sería 1.000.000 de millón. ¿Sí? Ahora, estas serían las unidades múltiplos. Cuando superan el kilo van de a 10 al cubo. Y estas, en vez, también es por 10 al cubo. Y la que le sigue al prefijo mili es el micro. Y después, de vuelta a 10 al cubo, no voy a explicar muchas, voy a explicar las que están acá, están explicadas en otro, el nano. Entonces, si yo me tengo que ir desde el kilo, que está acá, hasta el mili, tenemos 10 a la sexta, 1.000.000. Y del mili al micro, tenemos 10 al cubo.
Es decir, que tengo 10 a la 9. Es decir, que 1 kilogramo es 10 a la 9 microgramos. Y ahora simplificamos. Vamos con las unidades, que es lo más importante. Unidad, kilogramo, tuki, tuki. Bueno, metro cúbico con metro cúbico. Decímetro cúbico con decímetro cúbico, litro con litro. Y tengo que hacer, este lo podemos escribir como 10 al cubo. Esto lo podemos escribir como 10 al cubo y esto lo podemos escribir como 10 al cubo. Ustedes, si son medios botardos, que usen calculadora. Yo lo voy a hacer de esta manera. Este 10 al cubo lo puedo cancelar con este 10 al cubo y 10 a la novena dividido 10 al cubo, esto quedaría 10 a la sexta. Es decir, que la respuesta es 1 por 10 a la sexta microgramos por mililitro. Ahí ya tenemos una unidad de densidad, tenemos factores de... Yo agrego los factores de conversión, todos los que necesito, hasta para poder obtener la unidad que yo quiera convertir o a qué unidad la quiera convertir. Bien, busquemos otro. Vamos con 400 dinas. Y lo quiero pasar a sistema técnico. Bien, cosas que uno tiene que tener en cuenta. La cosa que, primero, ¿qué tipo de unidad? O sea, alguno tiene que saber primero, ¿qué tipo de unidad es la DINA? ¿Cuál es la magnitud que está definida por la unidad DINA? Fuerza. Es una unidad de fuerza, la DINA. Es una unidad de fuerza que pertenece al sistema sexagesimal. Centímetro, gramo y segundo. Y el sistema técnico, la unidad de fuerza del sistema técnico es el kilogramo fuerza, recordando que las otras unidades fundamentales de este es el metro y de este es el segundo y de este dijimos C de centímetro, G de gramo, S de segundo. ¿Sí? Bien. Y otra unidad de fuerza que habíamos visto era el newton. Esto sería su unidad de fuerza del sistema CGS que se llama DINA y la del newton que pertenece al MKS. Metro, kilo y segundo. Cosas que uno tiene que saber. Vamos a lo práctico. Un newton es equivalente a 9,8, perdón. Esto está explicado en otro vídeo, es 10 a la quinta dinas. Tuki. Y que 1 kilogramo fuerza es equivalente a el valor de la gravedad, que es 9,8 newtons. Explicado en un video anterior, tú por acá, no sé, algún día los podré poner. ¿Estamos? Estas son las conversiones que se utilizan cada vez que yo tengo que pasar a fuerza. Estas dos. Entonces, si yo tengo que pasar 400 dinas a Newton, porque el sistema técnico a dinas lo puedo hacer, pero con estas dos puedo hacer casi todas las conversiones. Ponemos dina abajo y vamos a la que conozco del Newton. Ahí que me queda, un Newton son 10 a la quinta dinas y ahora la del Newton con el kilogramo fuerza, pero yo tengo que pasar esto a kilogramo fuerza. Ponemos Newton abajo, kilogramo fuerza arriba, tuki, 1 kilogramo fuerza, 9,8 newtons. Tuki. Y ahora vamos a simplificar como corresponde mis unidades. Pácate. Dina con Dina, arrivederci. Newton con Newton, arrivederci. ¿Y esto qué me quedaría? Kilogramo fuerza como unidad, la única unidad que me queda. Y ahora tenemos que hacer 400
dividido 9,8 por 10 a la quinta. ¿Sí? Me dará, vamos a poner 400. La cuenta, voy a escribir la cuenta. Y acá queda 9,8 por 10 a la quinta. Y si hago esta cuenta, da 0,0000408. Y si lo quiero escribir kilogramo fuerza, lo quiero escribir en notación científica, 1, 2, 3, se escribe 4, perdón, 1, 2, 3, 4, esto se escribe 4,08 por 10 a la menos 4 kilogramo fuerza. Es decir, de las dos formas es correcto. Siempre se usa la notación científica, pero por una cuestión de practicidad. Fíjense que yo para escribir este número usé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posiciones, mientras que de estas solamente usé 4 posiciones, o 5 contando el 0 del 10. O sea, tiene mucha más practicidad utilizar la notación científica que poner todos los decimales que aparecen ahí anotados. Vamos a hacer una de energía. Vamos a hacer uno de energía. Vamos a poner, qué sé yo, no sé, 400. Vamos a ponerlo en color. Tuki, 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 tuki. Ahí va. 490. Vamos a poner kilo newton, no, kilojoule a técnico. Bien. El kilojoule, esto sería unidad de energía. La unidad de energía del kilojoule corresponde al MKS, al Sistema Internacional MKS, mientras que la del técnico es el kilogramo fuerza por metro. ¿Sí? Fíjense cómo lo vamos a hacer esto. Vamos a poner acá 490 kilojoule. Vamos a pasar. Y yo lo que sí sé es que un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos hacer de dos maneras. Como la unidad de energía, el joule representa el newton por metro, ¿sí? Esta es la unidad de fuerza, ¿no? Esto es una unidad de fuerza. Y esta es unidad de energía, que se define newton por metro. La unidad de energía del sistema técnico es kilogramo fuerza metro. Es decir que las dos unidades usan de longitud, todos los dos sistemas usan el metro. Entonces, yo con esto podría pensarlo directamente que un joule es igual a 9,8, perdón, que un kilogramo fuerza metro, mala mía, ahí va. Acá habíamos dicho que el metro lo tenía compartido. Que un kilogramo fuerza metro es equivalente a 9,8 newton por metro, es decir, un kilogramo fuerza metro es 9,8 joule. Entonces, vamos a pasar los joule primero, los kilojoule a joule. Un kilojoule abajo, joule arriba, un kilojoule, 1000 joule. Tuki, tuki, por. Los joule los pasamos a kilogramo fuerza por metro. Ponemos acá, joule abajo, kilogramo fuerza por metro arriba. Un kilogramo fuerza metro, 9,8 joule. Tuki. Y ahora metemos. Simplificamos acá, simplificamos acá, simplificamos acá, simplificamos acá. Y la cuenta que vamos a hacer es 490 por 1000, 1, 2, 3, dividido 9,8, me da 50.000. 50.000
kilogramo fuerza por metro. Imaginemos ahora que yo tuviese 980 kilogramos fuerza a metro y lo quiero pasar a caloría. Bien. Agregamos un factor de conversión que está explicado en otro de mis vídeos, que una caloría es igual a 4,18 joules. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, para que me zarpe, ahí está. Ponemos, primero, 980 kilogramos fuerza por metro. Qué feo que quedó, horrible, horrible, feo, 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 feo. Ahí va, sácate, ahí va. Kilogramo fuerza metro. Primero lo vamos a pasar a, como diría un señor de la península ibérica, a julios, los julios. Entonces acá le mandamos 1 kilogramo fuerza metro, 9,8 julios. Y ahora le mandamos los julios, como diría, a caloría. Y yo sé que una caloría es equivalente a 4,18 julios. Y ahora hacemos tuki, 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 tuki. 980 por 9,8 por 4,18, 980, mala mía, vamos a hacerlo de vuelta, 980 por, te podría mostrarles 9,8 dividido 4,18, nos da tanto como 2000, 2297,6 calorías. Bueno, para no ser muy cansador, acá vamos a terminar este. Si quieren, me piden, me escriben, hago de potencia y daré después algunos ejercicios de cómo se trabajan las ecuaciones de dimensión. Así que bueno, botardos míos, nos estamos viendo en el próximo vídeo. No se olviden de suscribirse al canal, la familia Álvarez, se lo va a agradecer. Comentarios, dudas que tengan, likes, todo es bienvenido, como decía un amigo mío, mientras que venga de arriba un rayo. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Adiós.